Hola, ahora vamos a aprender cómo obtener las coordenadas de puntos graficados en el plano, y después vamos a ver cómo graficar puntos a partir de las coordenadas. Entonces nuestro primer paso va a ser averiguar las coordenadas de estos puntos graficados en este plano cartesiano. Como vemos tenemos 6 puntos, A, B, C, D, E y F, y queremos escribirlos como par ordenado. Par ordenado es este tipo de escritura, donde la X representa un número y la Y representa un número. Cuando escribamos este punto lo vamos a escribir con números en vez de la X y la Y. Este es el componente X que nos dice a qué altura del eje X, que es este eje horizontal, se encuentra un punto, y el eje Y, el componente Y, perdón, nos indica a qué altura del eje Y se encuentra nuestro punto. Empecemos con nuestro primer ejemplo, el punto A. Para escribirlo como par ordenado, tengo que escribir primero el componente X, que quiere decir a qué altura del eje X se encuentra. Lo que tengo que hacer es ir al punto A, lo voy a usar como origen, y voy a moverme en línea recta, vertical, hasta chocarme con el eje X. Entonces, como el eje X es el eje horizontal, desde el punto A tengo que moverme de esta forma, siguiendo el cursor, hasta chocarme con el eje X. Cuando me choco con el eje X me pregunto ¿a qué altura del eje X estoy? Como estoy en el 3, entonces voy a escribir un 3 acá. Este va a ser mi componente X del par ordenado. Y para el componente Y voy a hacer algo similar, pero en vez de con el eje X, con el eje Y. De nuevo, voy siempre a mi punto, el punto A, y me muevo, pero ahora en línea horizontal, recta, no vertical, hasta chocarme con el eje Y. Y acá me choco. Cuando me choco me digo, ¿a qué altura del eje Y estoy? Estoy a la altura 2. Entonces ese va a ser mi componente Y. Ese mismo razonamiento lo vamos a usar para los puntos que siguen. Veamos el punto B. Primero componente X. Entonces, de nuevo, primer paso, me paro en mi punto. Después, me pregunto, tengo que obtener el componente X, entonces tengo que moverme hasta el eje X. Y este caso es un caso particular, porque ya estoy en el eje X, entonces no me tengo que mover verticalmente, ni para arriba ni para abajo. Entonces ya estoy en el eje X y me pregunto, ¿en qué punto, en qué altura del eje X estoy? Bueno, estoy en el 2, acá lo puedo ver. Entonces el componente X es un 2. Siempre un punto y coma en el medio, entre los dos componentes. Y ahora voy a ver el componente Y. De nuevo, me paro en el punto B y voy en línea recta, en este caso horizontal, hasta chocarme con el eje Y, que es el eje vertical. Acá me choqué. Me acabo de chocar con el eje Y, que es este vertical. A esta altura. ¿Qué altura es? Es la altura 0. Recuerden, el lugar donde se intersectan los dos ejes es la altura 0 para los dos ejes. Si les queda la duda, fíjense que acá tengo el 1, acá tengo el menos 1, en el medio está el 0. A veces no está escrito el 0, por eso hay que saberlo. 0. Veamos el punto C. De nuevo, componente X, voy al punto C, me paro acá y me muevo verticalmente hasta chocarme con el eje X. Entonces voy, me choqué con el X. ¿A qué altura del eje X estoy? Estoy en el 3. Entonces anoto un 3. Y vamos al componente Y. Me paro en el punto C y me muevo horizontalmente hasta llegar al eje Y. Eje Y, acá llegué. Estoy en el menos 3. Entonces este es el 3 menos 3. Y acá es un caso distinto a los anteriores, porque vemos que por primera vez apareció un número negativo. ¿Qué me indica este menos 3? Bueno, es un número negativo en el componente Y. Eso significa que en lo que es este eje, el eje Y, voy a estar del lado de abajo, del lado de los negativos. Fíjense que acá estaba en el lado positivo el A, por eso tiene un 2 en el eje Y. El B estaba justo en el medio de los positivos y negativos, por eso tiene el 0 en el eje Y. Y el C, como está en la parte de abajo, tiene un número negativo. Vamos a hacer los que nos quedan. El D. Me paro en el D y como tengo que averiguar el componente X, me muevo verticalmente hasta chocarme con el eje X, muevo. Acá llegué. Recuerden que esto era el 0. Entonces es un 0 acá. Para obtener el componente Y, tengo que pararme en el D, en el punto, y moverme hasta chocarme con el eje Y. Pero ¿qué pasa?
no me tengo que mover ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Por qué? Porque ya estoy en el eje Y. Entonces ya llegué, ya me choqué con el eje Y. Estoy en el -2. Entonces lo que voy a anotar como componente Y es el -2. Y por último me queda... Perdón, por último no, me quedan el E y el F. Estos les voy a escribir las coordenadas y voy a dejar que ustedes piensen cómo es la lógica. Lo que les sugiero es poner pausa, obtener las coordenadas de estos dos puntos ustedes y después ver la solución que ahora voy a escribir. Ahí está la solución del punto E. Y ahí está la solución del punto F. Bien, ya sabemos cómo obtener las coordenadas de un punto dado su gráfico. Es decir, si nos ponen un gráfico y nos ponen la ubicación de distintos puntos, podemos decir sus coordenadas en forma de par ordenado, que es como se llama esta notación. Ahora vamos a ver la operación inversa, que es a partir de las coordenadas de un punto, cómo graficarlos en el plano, que es la siguiente situación. Veamos estos ejemplos. Tenemos 6 puntos, A, B, C, D, E y F. Se llaman igual que los anteriores, pero tienen distintas coordenadas. Entonces, tenemos el punto A que es 1, 3, el B que es 2, 0 y así siguiendo. Lo que queremos hacer es ubicar estos puntos en el plano, es decir, hacer un puntito y decir este es el punto A, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Es el mismo razonamiento que antes, pero a la inversa. Empecemos con el punto A. Tiene de coordenada de eje X 1 y coordenada del eje Y 3. Entonces, sé que a qué altura del eje X voy a estar a la altura 1. ¿Por qué? Porque el punto A tiene como coordenada X 1. Entonces voy a estar dentro de toda esta altura, para arriba o para abajo, pero siempre a la altura 1 del eje X. ¿Y cómo sé si voy a estar arriba o abajo? Eso me lo da la coordenada Y. La coordenada Y es 3. Entonces va a ser para arriba 3 lugares. Entonces en este lugar va a estar el punto A. Voy a repetir lo que dije para que se entienda. Tengo el punto A que es 1, 3. Voy a empezar por la coordenada X, como hago siempre. Entonces lo que me tengo que preguntar es a qué altura del eje X está. Y la respuesta la tengo acá, en el componente X del par ordenado. Estoy a la altura 1 del eje X. Entonces, la altura 1 del eje X es acá, es acá, es acá. Es toda esta recta vertical que si yo pongo un punto y por ejemplo, pongo un punto acá. Si yo me voy hasta el eje X imaginariamente, veo que estoy a la altura 1. Si yo pongo un punto acá y me voy imaginariamente hasta el eje X, estoy a la altura 1. Entonces, todos los puntos que están dentro de esta línea de acá van a ser puntos con coordenada 1 en el componente X. ¿Bien? Bueno, el mismo razonamiento se puede hacer para el eje Y. Es decir, la coordenada Y es 3, entonces este es el 3 del eje Y, entonces todos los puntos, ya sea este, o este por ejemplo, o este, todos estos puntos están a la altura 3 del eje Y. ¿Por qué? Porque si me paro en estos puntos, como hacíamos en los ejercicios anteriores, y me desplazo horizontalmente hasta chocarme con el eje Y, voy a llegar al 3, lo mismo con este punto. Entonces, la intersección de estas dos rectas es donde se cumplen las dos cosas. Es decir, se cumple acá, que estoy a la altura 1 del eje X y a la altura 3 del eje Y. Otra forma de pensarlo, y acá borro lo que acabo de hacer para emprolijar, es decir, bueno, yo ya sé que tengo que estar a la altura 1 del eje X, entonces estoy en esta recta. Y como segundo paso lo que puedo hacer es decir, bueno, si estoy a la altura 3 del eje Y, entonces
desde el 1 del eje X subo 3 lugares hasta el eje Y. Vamos a probar esa estrategia para el segundo punto, que va a quedar más claro. En realidad para el tercero vamos a hacerlo. Vamos a hacer el punto C. El C es menos 3, menos 3. Vamos a seguir estos pasos. Como primer paso, si el componente de X es menos 3, me voy a posicionar imaginariamente, sin escribir nada, en la posición menos 3 del eje X. Como este es el eje X, el menos 3 se encuentra acá. Me posiciono ahí. Y ahora tengo como componente Y otro menos 3. Entonces lo que voy a hacer es, ya que el 3 es negativo, es un menos 3, voy a ir para abajo. Si fuera positivo voy a ir para arriba. Pero como es un menos 3 voy a ir para abajo 3 lugares. 1, 2, 3. Y ahí posiciono mi punto C. Vamos a hacer el punto D ahora, siguiendo la misma estrategia. Primero componente X es 4. Entonces voy hasta el 4 del eje X. Y el siguiente paso es moverme para arriba o para abajo. ¿Qué voy a hacer, arriba o abajo? Bueno, eso me lo determina el componente Y, que es un menos 3. Como es un menos 3 me voy a mover 3 lugares para abajo hasta el menos 3. Desde el punto 4 del eje X. Entonces me muevo desde acá 1, 2, 3 y ahí llego a mi punto D. Vamos a hacer el punto F ahora. Es el menos 4, 2. La misma estrategia. Primero voy al menos 4 del eje X, que es lo que me indica este componente X. Entonces, este es el eje X, el horizontal, el menos 4 se encuentra acá. Y ahora me voy a tener que mover arriba o abajo quizás. Entonces me voy a fijar eso según el componente Y, que es este 2 de acá. Como el 2 es un número positivo, me muevo para arriba. ¿Cuánto? 2 lugares, porque es 2. Entonces desde el menos 4 me muevo 1, 2 lugares para arriba. Y ahí dibujo mi punto. Esta es la forma más simple de pensarlo. Y vamos a hacer los dos puntos que nos quedan, que son casos particulares. El punto B primero. El B es 2, 0. Componente X es 2. Entonces de nuevo, el mismo paso. Voy hasta el 2 del eje X, que es este de acá, y me voy a tener que mover probablemente para arriba o para abajo. Eso me lo va a determinar mi componente Y. Pero ¿qué pasa? Mi componente Y no es 3, no es menos 3, es un número 0. Eso significa que no me voy a tener que mover ni para arriba ni para abajo. Entonces, de donde estaba parado, que era en el 2 del eje X, no me voy a mover ni para arriba ni para abajo. Me muevo 0 lugares. Entonces me quedo ahí donde estoy y ahí dibujo mi punto B. Y el último que nos queda es el punto E, que es el 0, 1, otro caso particular. Entonces, para el 0, 1 de nuevo, me fijo componente X 0. Entonces veamos el eje X cómo viene. Viene menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y el 0 está acá, a esta altura. Entonces me paro en el 0 del eje X y voy a mi componente Y. A ver qué es mi componente Y, es un 1 positivo, un más 1. Entonces desde donde estoy parado me voy a tener que mover un lugar para arriba. Y ahí dibujo mi punto E. Y fíjense, ahora olvídense de esto verde y tratemos de ver lo que hicimos en el primer ejercicio. ¿Cuál es, por ejemplo, la coordenada del punto C? Bueno, para ver la coordenada del punto C, acuérdense, primero tenemos que ver, acá lo voy a escribir, punto C. Tengo que ver el componente X. Para ver el componente X tengo que pararme en el punto C, ir hasta el eje X hasta que me choque. Me choqué acá con el eje X, estoy en el menos 3. Ese es el componente X del punto C. Y para saber el componente Y hago lo mismo, pero chocándome con el eje Y. Entonces me paro en el punto C, me voy hasta el eje Y hasta que me choque y me choqué con el menos 3. Entonces ese es el componente Y. Y acá chequeamos que con el camino inverso llegamos al mismo resultado. Es decir, el punto que grafiqué efectivamente está bien porque es el punto menos 3, menos 3.